Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR. Hoy es martes 12 de mayo del 2020. Estamos comenzando nuestra primera sesión, 7:14 de la mañana. Y bueno, ya se está haciendo costumbre tener días entre semana lluviosos y con tormentas, ¿no? Así que tenemos una tormenta bastante fuerte hoy día. Esperemos que no nos falle el internet, la señal. Y bueno, avanzaremos lo más que podamos, ¿no? Entonces, si hubiera alguna falla en la conexión, pues bueno, ya vamos a grabar las clases y la vamos a colgar en la plataforma, ¿ya? Quiero comenzar porque realmente tenemos mucho que avanzar hoy día. Una vez que se acercan nuestras segundas evaluaciones parciales, como pueden ver, hoy es 12 de mayo, ¿no? Bueno, tenemos que ver hoy día los manuales administrativos, por eso es que les decía que tenemos bastante trabajo que hacer hoy día. Y nuestro segundo parcial está programado para el 26 de mayo, por si acaso tómenlo en cuenta. Tenemos todavía 1, 2, 3 clases y recién en la cuarta clase, que sería para el 26 de mayo, podríamos tomar recién la segunda prueba, ¿no? Esto pues es debido a los diferentes feriados institucionales y los feriados nacionales que hemos tenido, ¿no? Como por ejemplo Viernes Santo, el Día del Trabajo y los feriados institucionales de la universidad también. Entonces, pues, esto ha alargado nuestra evaluación, porque normalmente ya algunas evaluaciones de entre lunes y jueves comienzan la próxima semana, ¿no? ¿Ustedes van a dar examen ya la próxima semana? ¿Les han dicho algo? No, dice. ¿No? ¿Todavía? Sí, Bueno. presencial sí, este sábado empieza. Sí, en este sábado, ¿no? En semipresencial. Bueno, de todas maneras, ¿cómo les ha ido con su tarea? Bueno, estoy un poco con cierta incertidumbre de cómo han aprendido el tema de los organigramas. ¿Pudieron hacer su tarea, las que les pedí? ¿Encontraron esos organigramas? ¿Alguien quiere compartirnos para mostrarnos un poquito cómo hicieron sus organigramas para hacer la observación, tal vez las correcciones? Porque así quedan ustedes sin duda, ¿no? De lo que ustedes están haciendo. Sí, dice. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, dejaremos de compartir un ratito. Ah, ya se conectó Kat. Buen día, Kat. Buen día, Luciana. Allá está Luciana. Buen día, también. Luciana. ¿Cómo está? Ina también ya se conectó. Buen día, Ina. Buen día, Luciana. Bueno, si quieren, alguien de ustedes ahorita, así rapidito, me comparten su pantalla para ver su tarea y tratar de bueno, hacerle una corrección y si no, pues entrar a los manuales administrativos, ¿no? Yo le compartiría el ICEN, pero estoy desde mi celular y lo hice a mano. Entonces, creo que no puedo. ¿Pero lo mandó a la plataforma? Sí, está en la plataforma. Ah, ya, a ver. Yo se lo comparto, dicen. Ya, vaya compartiendo mientras yo ingreso a la plataforma un ratito para descargar el de Luciana. A ver, dice que lo veamos su trabajo. A ver, entonces era tarea sobre tipo de organigrama, ¿no? Me sale inhabilitado para compartir. A ver, esperen un ratito. Es la nueva actualización de Zoom. Ya. Solo permite, o sea, que comparta la pantalla una vez que el host autoriza, por todos los problemas que hubieron últimamente. Seguramente es por lo que graficaban sus cosas obscenas, ¿no?
veo su slide. A ver, ahora sí. ¿Puedes? Sí, ahora sí. Ya. Mientras te lo comparto un ratito, voy a yo descargar su tarea de Luciana. Ya. A ver, muéstranos tu organigrama. Veo ahí que tenés algunos formatos. Ya, perfecto. Bien, sobre el primer punto, a ver, y esto va para todos, ¿ya? Y lo hacemos en el sentido de que ustedes aprendan a hacer un organigrama bien estructurado y bien definido, porque no se olviden de que por ahí de repente ustedes van a ir a trabajar en el área de organización y métodos. O sea, por ahí de repente su trabajo de ustedes va a ser organizar la empresa. Y lo que yo no quiero es que a ustedes, por ejemplo, les digan, oiga, ¿qué organigrama más feo? Y, bueno, ¿por qué está haciendo un organigrama así? Entonces, una de las normas de elaborar un buen organigrama, como les comenté el otro día, es tener la estructura, la capacidad de colocar el organigrama iguales, es decir, como le dije el otro día, ¿no? En anchura tiene que ser desde el más alto, ¿no? Un poco más grande que el resto, pero la altura no se puede modificar. Mientras vamos bajando de niveles, el organigrama va reduciéndose de tamaño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la tarea de Abel, lo que veo acá, por ejemplo, es que en altura se nota bien, ¿no? Tiene la misma altura la mayoría. Tiene como se dice, el ancho un poco menor que el resto, se nota. Lo único que tendrías que arreglar aquí es el tema de las líneas que estén siempre al centro, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, los supervisores, sus líneas no están al centro, ¿no? De cada cuadrito. Entonces, de cada carta. Ah, sí, eso traté con el Excel, pero me era imposible con la Se flechita. complicó, ¿no? Sí. Y otra cosa que te encargo para que no haya ese tipo de problemas es que normalmente en el caso del contador, si te fijas, tiene que estar siempre el contador al medio del cuadro de jefe administrativo financiero, no alineado a la izquierda, ¿ya? Fíjate que ahí está alineado a la izquierda, tanto el cajero, el contador y el otro más. No, tiene que estar al centro, ¿ya? Ah, ya. Bien al centro. Entonces, los niveles jerárquicos, veamos, tenés directorio, tenés gerente general, tenés los jefes de producción, jefe administrativo, estamos aquí sobre departamentos de factura, tenés tus supervisores y tenés las unidades, ¿no? Perfecto, excelente. Y eso tiene que ser así, en el mismo nivel como ustedes pueden ver ahí. Muy bien, Abel, esas pequeñas correcciones podrías hacer, ¿no? Después no tienes problema en eso, ¿no? ¿Hiciste otro? Ya. Sí, el del punto 2, que es solamente el comité y el asesor. Ya, el comité va al lado del directorio, dijimos el otro día, y el asesor va al lado del gerente general. Muy bien, excelente. Vamos con eso, el otro organigrama. A ver, aquí no hemos hablado el otro día de eso, ¿no? Pero un organigrama de este tipo, como ha hecho Abel aquí, es un organigrama de tipo horizontal, ¿ya? Cuando ustedes ven un organigrama que empieza de izquierda y se extiende hacia la derecha, es un organigrama horizontal, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, si van a hacer un organigrama horizontal, entonces todos los organigramas o toda la estructura debería estar bajo el mismo formato, ¿ok? No puedo tener, digamos, el institucional o el general, digamos, ¿no? Donde están todos los cargos vertical y luego hago un organigrama por horizontal, ¿no? Lo correcto aquí sería, digamos, si es que tienes un organigrama de toda la empresa, que también sea de este mismo formato para que todos se mantengan bajo la misma línea gráfica, ¿ok?
Y el Entonces, tamaño igual varía, ¿no? claro, Bueno, claro, lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Aquí va variando y va variando y va haciéndose más chico hasta llegar hasta a la derecha en este caso, ¿no? La tienda hogar, dice aquí, tienes muebles, vajillas, iluminación, jardinería, baño, plomería, limpieza, electrónica. O sea, quiere decir que tenés un sector exclusivamente para clientes que buscan muebles, un sector para clientes que buscan vajilla, y así sucesivamente, ¿no? Perfecto, muy bien. El siguiente. este, Te escucho, a ver. sí, tuvo un problema porque no sabía, o sea, en la diapositiva dice por zona, tanto este, norte y todo, Ujú. pero como en tele está en toda Bolivia, o sea, solo puse todos los departamentos, no sabría cómo poner, tendría que poner alguna zona exacta. La verdad, aquí es a tu libre albedrío, ¿no? Porque normalmente yo siempre he dicho, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hablamos por zona geográfica, aquí si yo tengo un negocio, por ejemplo, ¿no? Que mi negocio va a tener una agencia solamente en Cochabamba, entonces le voy a crear dentro de mi organigrama, esa unidad de negocio va a estar como, por ejemplo, encargado, puede ser, ¿no? Jefe o gerente de la zona o sucursal, le podemos poner ahí, Cochabamba, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, si es que en este caso estuviera en el nivel jerárquico de gerentes, entonces pondríamos en nuestro organigrama esa parte de ese cargo. Y debajo de él, digamos, ya podríamos poner la zona donde se encuentra. Por ejemplo, podría ser, si está en Cochabamba, por ejemplo, podría ser zona El Prado. Y si tenemos otra sucursal dentro de Cochabamba, que sería, por ejemplo, no se me viene el nombre de un lugar donde está la Virgencita de Pupime, llama esa zona. Eh, Se me fue el nombre. Pero bueno, por ejemplo, en esa zona, digamos, tenemos otra sucursal, otra unidad de negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya del gerente que está responsable o encargado de la zona de Cochabamba, en este caso Cochabamba le ponemos, ¿no? Gerente, sucursal o unidad Cochabamba. Y debajo de él podríamos poner dos cargos, ¿no? Como le decía, uno que se encuentra en la zona del Prado, por ejemplo, puede ser usted Abel, digamos, licenciado Abel, encargado de la zona, de la sucursal del Prado, y luego la ponemos a Luciana, por ejemplo, como encargada de en este caso, de la sucursal, como les decía, de la zona donde está la visita de Ortupiña. Entonces, y así, ¿no? Podemos poner, o sea, no siempre podemos dejar un organigrama solamente con el nombre del departamento, ¿no? Como en este caso, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, no siempre. O sea, podríamos nosotros poner el nombre de la persona, ponerle el cargo y ponerle abajito si es responsable, si es gerente, si es, no sé, jefe de esa unidad, ¿no? De negocio. ¿No es cierto? En Entonces, este caso, la oficina central de cada departamento, ¿no? claro, exactamente. Entonces no siempre piensen ponerlo de esta forma, ¿no? Y esto también se acepta, pero no hay algunas empresas que son muy grandes y buscan, digamos, tener un organigrama de este tipo donde quieren saber cuáles son, digamos, ¿no? Los lugares o las zonas donde normalmente se están posicionando la empresa, ¿no? Siguiente, ¿hay otra más? El último que era de investigar el manual de funciones de un vendedor. Ya, este manual de funciones lo sacaste de internet, ¿no? Saqué el modelo y ya Ya, lo modifiqué, le puse el vendedor y todo eso. Y las ok. funciones también las busqué. Muy bien, perfecto. Esto vamos a ver hoy día, así que perfecto, Abel, muchísimas gracias. Puede dejarnos de compartir, por favor. Hoy día vamos a hacer un ejercicio práctico de esto para que pues trabajen un poquito. Vamos a compartir un poco la pantalla de la tarea de Luciana. Ojalá sea bien, dicen por la escaneada. No, se ve bien, le cuento, ¿no? El programita Prefería ese. hacerlo a mano porque
Me complico con hacerlo en la computadora y estaba en contra del tiempo, así que Ya. Ok. Bueno, no hay problema. Como le digo, hay muchas personas que no tienen una computadora y eso no impide que no puedan hacerlo como usted lo ha hecho. Aquí se demuestra de que cuando uno quiere aprender, que sea a mano lo hace, ¿no? Entonces, aquí vemos el directorio, vemos el gerente general, ambos están en el mismo tamaño, perfecto. Estoy viendo por aquí. Se escucha entrecortado, dice mi señal está baja y se corta, es por el internet porque está bajísimo. ¿Alguien más tiene el problema de escucharme bien? ¿Me escuchan bien? se corta un poco, pero supongo que es por la lluvia, porque Sí, hay una full tormenta. sí, tenemos tormenta en este momento, hay mucha inestabilidad. Eh, si es que me escuchan entrecortado, por favor, cancelamos la sesión y reiniciamos nuevamente. Yo mando otra sesión porque a veces también así se soluciona el problema, ¿no? Cuando hay mucha inestabilidad por el clima, podemos reiniciar el programa. A veces el programa sufre fallas por las bajas también de energía, no solamente por la señal de internet, sino por los bajones de energía eléctrica que hay, ¿no? Entonces, bueno, me avisan por favor si me sienten, si me escuchan entrecortado principal. Les decía de que, por ejemplo, en esta parte del organigrama de Luciana, el nivel ejecutivo, que es el directorio y la gerencia general, están muy bien. Tenemos debajo de ellos dos secciones, en este caso, han dicho dos. ¿Qué nivel sería el de jefes? ¿Qué nivel es ese? En el primer organigrama, En este. ¿Qué se llama este nivel? jefe. No. Tenemos, viene gerente, directorio, presidencia, gerente. Eso es una pregunta de examen, por si acaso. Departamento. No sé si la de la casa. Gerente. A ver, ¿cuál es el otro? Departamento. No, todavía no es departamento. Sección. No. División, dicen. Divisiones, muy bien, Ina, divisiones, ¿no? Y en las divisiones normalmente podríamos, dependiendo del tamaño de la empresa, poner o gerentes de área, subgerentes o hasta jefes, ¿no? Y hasta esos tres niveles podemos poner en las divisiones. Luego de las divisiones vienen las secciones, ¿no es cierto? Las secciones son los encargados, son los supervisores, ¿no? Son las personas que normalmente apoyan a las divisiones. Y luego de las secciones recién vienen, obviamente, las unidades, ¿no? En esta parte de las unidades, por ejemplo, está muy bien lo que hizo. Se olvidó de ponerle la línea al cajero, Luciana, ahí. Ah, sí, verdad. Ya la añadí. Okay, entonces tenemos aquí el auxiliar de calidad, el almacenero, el cajero, supervisor, y dijimos que el contador va en el nivel de supervisor. Excelente, muy bien. A ver, veamos el siguiente. El siguiente dijimos que coloquen el comité y el asesor, ¿no? Ahí está claro. Estamos colocándolo en este nivel porque generalmente pueden haber asesores, en este caso en cantidad, por ejemplo, unos dos, ¿no? Entonces, para no estorbar con el nivel de la secretaria, podemos poner uno al lado derecho y uno al lado izquierdo en el lado de la gerente. Lo mismo con el directorio, ¿no? Uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, si es que hubiera un comité de finanzas y un comité de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Tenemos los jefes, los supervisores y las unidades, perfecto. A ver, aquí, según división de ventas, aquí tenemos un organigrama donde está el departamento femenino, masculino y departamento infantil. Tenemos sección de, ¿qué dice ahí? Perfumería. Perfumería, ahí está cortado. Perfumería, Ropa interior y moda. ropa interior y moda para la área femenina. Departamento masculino tenemos sección de confección, sección de calzado. Y el departamento infantil tenemos sección de confecciones y sección de juguetes. Perfecto, excelente, muy bien. Eso es, ¿no? Un organigrama por tipo de clientes, ¿no?
Y el 4 es igual que el caso de Abel con lo de Entel. Fue como que más genérico de la sucursal de todos los departamentos, incluyendo la ciudad del Alto, pero no fue tan específica con la central. Ya, perfecto. Como le digo, en el momento que aparece, por ejemplo, ¿no? El lugar o la región, en este caso, como estamos viendo acá, ya se transforma en un organigrama geográfico, ¿no? Porque estamos intentando mostrar la estructura de la empresa en su contexto como país o como región, ¿no? Entonces, aquí vemos de que esta es una empresa grande, esta es Entel, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Primer nivel y segundo nivel. Ok, muy bien. Vamos con el tercero, manual de funciones. Aquí me hizo lo que son las funciones de un cargo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bien, voy a compartir un momento y vamos a hacer las siguientes preguntas. A ver, ¿qué son manuales administrativos según la investigación que ustedes tenían que hacer? Empecemos por Remberto. Remberto, ¿qué es un manual administrativo? Buen día. El manual administrativo es básicamente las reglas que debe seguir el empleado y cómo se rige ahí en la empresa o en el trabajo. Ya, perfecto, las reglas. Muy bien. Ujú. Kat, buen día. ¿Cuántos manuales administrativos hay? No sé exactamente, como 3 o 4, creo, tipos. Tienes de función, tienes de proceso. No acuerdo todo, perdón. Ya, una función y de proceso, dice. Muy bien, gracias, Kat. Escucha, Remberto, ¿no te pillo qué apellidas? Humberto Condori. Condori, aquí está. Ay, Dios mío, estoy demasiado que... Ahí estamos, ¿no? Ya te pillé. Kat. Perfecto. A ver, la vemos por ahí ocultada, no muestra su cámara. A ver. María Inés, buen día, ¿cómo estás? María Inés, una pregunta. Cuando te hablo de un manual de funciones, ¿a qué me refiero? Dicen, creo que Inés está con problemas de internet, no escucha nada. ¿No escucha nada? Ay, qué pena. ¿Quién me dijo eso? Vera. Ah, Vera. A ver, Vera, dígame usted entonces, responda por su compañera. ¿Cuál era la pregunta, Listen? Perdón. Si yo te hablo de un manual de funciones, ¿a qué me refiero? ¿En qué significa o cuando te dicen manual de funciones, qué se te viene a la mente? Un orden, o sea, cómo seguir ciertas instrucciones. ¿Ya? ¿Cómo seguir ciertas instrucciones? Bien. Jennifer, buen día. Aparte de cómo seguir instrucciones en un manual de funciones, ¿qué más podrías colocar dentro de un manual? También está durmiendo. Ina, buen día. La misma pregunta. ¿Qué más le pondrías a un manual de funciones? O sea, que más complemento a esa definición. Más complemento, ¿pero a qué te refieres con No, más complemento? o sea, le entiendo que es facilitar el desarrollo de las funciones, ya sea administrativas como operativas, como también realizarla de una forma ordenada para que todas las actividades sean cumplidas por los empleados y saber cuándo realizarlas y de qué manera. Lisa, no, creo que se refiere a las funciones que hay para desempeñar diariamente y periódicamente.
Diariamente, periódicamente, pero yo más que lo diariamente o periódicamente me refiero, por ejemplo, digamos, ¿no? Ya sé cuáles son mis funciones, ¿no? Ya la empresa me está diciendo, muy bien, Luciana, usted va a hacer estas actividades dentro de la empresa. Pero aparte de lo que le digo, de que va a hacer esas actividades, ¿qué más, qué otra información o qué otros elementos usted encuentra en ese documento, en ese manual que se le está diciendo de que esas son sus funciones? A eso me refiero. O sea, ¿qué es lo que normalmente tiene un manual? Aparte de las actividades que yo voy a desarrollar dentro de la empresa o ¿La del fecha? cargo. Los objetivos. La fecha. ¿Qué La fecha? fecha. Tiene responsabilidades y obligaciones. Responsabilidades y obligaciones. Muy bien, Remerto. Fecha. ¿Pero a qué te refieres con fecha, Luciana? O sea, cada función tiene un lapso de tiempo en el que hay que cumplirlo para lograr entrar dentro del tiempo en el que se quiere alcanzar el objetivo de la empresa. Ya. Normalmente no va la fecha, ¿no? Eso normalmente va dentro de un manual de procedimiento. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el manual de procedimiento puede ir fecha, pero en manual de funciones no. Bianca, querías hablar que te cortamos ahí. Dime bien, buen día. Yo encontré 7 pasos para elaborar un manual de funciones. A ver, ¿cómo son esos? Primer paso, visita a la empresa y entrevista con los responsables para la obtención de información sobre la organización de la empresa. Segundo paso, análisis del estado de la organización de la empresa. Tercer paso, documentación y racionalización del estado actual de la organización. Cuarto paso, elaboración de un anteproyecto de manual de funciones. Quinto paso, contrastar el contenido del anteproyecto con el personal de la empresa. Sexto paso, modificación, correcciones y o aplicaciones del anteproyecto si las hubiera. Y el último paso, presentación del manual de funciones de la empresa. Ya, perfecto. Voy a mostrar un poquito. Vamos a poner su participación a Luciana y a Bianca, ¿no? Muy bien. La mía contó como uno. Claro, Ina, ya te puse yo. Ya. Luciana Aracena, aquí estás. Ya. Bien, chicos, les agradezco por sus opiniones. Vamos a poner acá un poco una diapositiva un poco así acelerada porque es importante tomar en cuenta lo siguiente. Miren, cuando hablamos de manuales administrativos, hablamos de la administración, ya no tanto de planificación, ¿no? Hablamos de organización y dentro de la organización podríamos tomar en cuenta la administración contable. ¿Qué es lo que se ve dentro de esta administración? Fíjense que acá, por ejemplo, dice que la definición de los manuales, un autor llamado Duac Quisatus Miguel lo define como un documento que sirve como medio de comunicación. Eso es muy importante, ¿no? Los manuales son medios de comunicación que tienen de forma ordenada y sistemática, como ustedes lo han dicho, ¿no? Las instrucciones, la historia, la organización, es decir, el organigrama, las políticas, las funciones y procedimientos de la empresa. Miren qué concepto tan importante de lo que es un manual. Porque quiero que ustedes, a partir de ahora, se vayan terminando este semestre de esta materia, sabiendo que una organización tiene diferentes tipos de manuales y que mientras más manuales logremos elaborar para nuestra empresa, estamos llevándola a un proceso de una cultura organizacional que obviamente puede ser diferente al resto de las competencias. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo un organigrama, quiero que mi empresa tenga un organigrama, pues voy a crear un manual de organización. En ese manual de organización estará el organigrama. Y puedo crear en ese manual de organización
los lineamientos para que cuando me llegue, por ejemplo, Remberto como encargado de la organización de la empresa, sepa que no se puede salir de esos lineamientos o normas o procedimientos que tiene que hacer para poder elaborar un organigrama. Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente ustedes llegan a una empresa y ustedes le dicen, no, muy bien, este es tu lugar de trabajo, estas son tus funciones, así que tú te vas a encargar de la departamentalización y la organización de la empresa. Entonces agarran ustedes, llegan y empiezan a elaborar su organigrama y le cambian el formato, le ponen el estilo diferente de la letra, le ponen más colorcito, le ponen dibujitos, ¿no? Y van y lo presentan al gerente y dice, esta es mi nueva organización. Mira al gerente el documento y se quiere morir de espalda porque al gerente no le gusta su formato de usted. Y los hace rehacer el formato, los hace rehacer el organigrama. Entonces, para que eso no ocurra, se elabora un manual de organización y se le dice al empleado, al responsable, ¿no?, de esta área, señores, usted si quiere hacer un organigrama para la empresa, estos son los lineamientos, se les pone las reglas, las normas, las instrucciones, como dicen, ¿no?, para que usted, cuando quiera elaborar un organigrama, no se salga de los parámetros que están aprobados por la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí va la cosa. Entonces, Remberto, creo que fue una clase anterior, no sé si me corrige Remberto, habló de que la mayoría de las empresas empiezan con estatutos. ¿Qué son los estatutos, Remberto? Creo que fuiste tú el que dijiste algo referente a eso, ¿no? Sí, dice, básicamente, por ejemplo, en la cooperativa donde estamos, hay un nivel jerárquico que se rige, por ejemplo, la cooperativa, toda cooperativa se rige por la ley 356, la ley general de cooperativas. Después de eso viene lo que son los estatutos orgánicos. Y después de eso ya viene el reglamento interno. En base a esos tres lineamientos es que toda cooperativa funciona y desarrolla sus actividades. Así es, ¿no? Entonces, la mayoría de las organizaciones, como por ejemplo cooperativas, instituciones públicas o organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, llamadas ONGs, estas empresas generan o crean estatutos, ¿ya? Y este estatuto es parecido a los manuales, solamente que los estatutos tienen una forma más legal, ¿no? Como cuando un abogado, por ejemplo, elabora un testimonio de su casa, más o menos por ahí va la cosa de un estatuto, ¿no es cierto, Roberto? Sí, sí, licenciado. Es básicamente los lineamientos, como le decía hace un momento. Así es. Esto te puede servir en pro y en contra. Si es que tú cometes una falta, incluso puede ser procesado si te sales de ese lineamiento. Y es más rígido. Correcto. Un estatuto normalmente está normado por un área legal dentro de una empresa. Y aquí entra algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que son las asesorías legales de las empresas. Es muy importante que dentro de tu estructura sepas encontrar una persona que además de que elabore estos manuales, también haya otra persona que lo legalice, que lo haga aprobar y que lo tenga registrado ante un órgano legal como por ejemplo una notaría o por último, por ejemplo, registrarla ante instituciones internacionales para patentar en este caso la marca o la empresa, ¿no? Entonces, por eso es que este autor, Miguel Duarte, habla mucho de eso, ¿no? Del tema de que es un documento como medio de comunicación que sirve como de forma, dice aquí, ordenada y sistemática, la información sobre la instrucción, la historia, la organización y la, ¿no? Entonces, ¿a qué responden los manuales? Fíjense aquí, ¿no? Los manuales deben responder a las acciones, es decir, qué hacer, a los procedimientos, cómo hacer. Entonces ahí le corregía un poquito a Luciana, donde le decía, ¿no? Si en un manual de funciones van las fechas, entonces, no siempre, ¿no? Algunas personas sí lo colocan porque no tienen un manual de procedimiento. Pero si dentro de una función, por ejemplo, yo necesito que establezcan horas de inicio,
hora de finalización, que establezcan tiempos, como por ejemplo una semana, un mes, un año. Entonces, ahí debo elaborar un manual de procedimiento. Derechos y deberes de los trabajadores. Aquí entran, como se dice, las normas y las, en este caso, la ética legal de la empresa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer yo y qué debe hacer la empresa en favor mío y yo en favor de la empresa? ¿Qué deben contener los manuales? Como les decía, hay algunas empresas que tienen infinidad de actividades, tienen elementos o áreas específicas, entonces muchas veces aquí nosotros no tomamos en cuenta algunas cosas porque pensamos que no las vamos a necesitar, y cuando hay cosas que no las colocamos en nuestros manuales, el día de mañana nos podemos arrepentir. Una anécdota así muy rapidita que yo les puedo comentar es lo siguiente. En el lugar donde yo trabajaba anteriormente, contraté a una persona que se encargaba del área de la publicidad de la empresa. Y resulta que esta persona un día se ganó mi confianza y un día de esos desaparece. Desaparece de la empresa, no venía a trabajar una semana y bueno, cuando buscamos la cámara fotográfica que necesitábamos para una actividad, no había la cámara. Entonces empezamos a contactarlo al trabajador y no contestaba nada, hasta que la seguridad de la empresa nos dice, vino un día domingo, dice el trabajador. Entonces nos hace ir a buscar las cámaras, miramos las cámaras, y dentro de las cámaras de seguridad encontramos de que él entró un día domingo a las 3 de la tarde a la empresa, estuvo durante 2 horas ahí en la oficina con esta persona, y después de las 2 horas se retira con él y obviamente llevaba una mochila. Y bueno, la cuestión es que se toma como robo este tema de acción. Y a la larga, pues me tomó a mí como una semana poder recuperarlo, porque tuve que estar con policías, investigadores, para tratar de dar con el paradero de esta persona. Cuando logramos ubicar a esta persona efectivamente ya se había deshecho del instrumento, de la cámara, pero logramos, más bien a Dios gracias, recuperarla. Pero bueno, nunca se le pasó a este trabajador un documento, un manual donde se le diga que estaba prohibido ingresar un domingo a las 3 de la tarde a la empresa. Entonces imagínense, si yo hubiera preveído eso, y si yo lo hubiera puesto de que está prohibido ingresar en ese horario, tanto el guardia de seguridad hubiera sabido eso, ¿no? Me queda menos de un minuto, continuamos enseguida, por favor, en la segunda parte para que sepan la conclusión de esta anécdota, ¿ok? Nos vemos enseguida.